Les decía, vamos a retomar lo que veíamos nuestra clase pasada, donde veíamos cómo convertir oraciones en funciones y posteriormente platicábamos de cómo utilizar esas funciones que íbamos creando. Podrían tocarnos una función como la que estamos ahorita viendo en pantalla. Una función dentro de otra que, bueno, pues proviene de una oración subordinada dentro de otra. Entonces la oración dice todos los romanos que conocen a Marco o odian a César o piensan que cualquiera que odie a otro está loco. Entonces, bueno, obtenemos como resultado esta función. ¿Qué podemos ver? Pues tenemos una función que está por acá dentro de otra. Y si de repente quisiéramos probar esto, y cuando me refiero a probar es, bueno, pues que voy a tenerla que utilizar en un sistema y voy a tener que empezar a sustituir los valores de X y de Y y de Z por algunos valores que tenga por ahí. Como les digo, no tiene que ser la función principal, podría ser alguna función intermedia que yo tengo que utilizar para probar algo. Y pues me voy a meter en muchos problemas, porque la función está complicada y la tengo que probar y hacer todo ese procedimiento para probarla y ver si resulta con los valores de X que yo elegí o luego con los valores de Y diferentes o con valores de Z distintos. Y a lo mejor ni me va a servir a final de cuentas. Lo que pasa es que no está tan claro si nos va a servir o no, hasta que no la haya utilizado. Y entonces voy a perder mucho tiempo. O bueno, el sistema va a perder mucho tiempo porque va a estar haciendo todo este proceso. Entonces, pues se ha encontrado una herramienta que es la conversión de este tipo de funciones en algo que se conoce como cláusula. Donde una cláusula, bueno, pues es una versión simplificada de esta misma función, pero sigue siendo equivalente, ¿verdad? O sea, simplificada, pero equivalente a esta misma función. O a la función que tengamos, ¿verdad? Porque vamos a hacer este proceso con diferentes tipos de funciones. Pero en este caso, con esta función que tenemos aquí frente a nosotros, pues vamos a empezar este proceso de simplificación para convertirla en una cláusula. Ahora, esto igual se los voy a repetir ahorita en un ratito más cuando terminemos, pero una función como la que tenemos aquí en pantalla puede ser que me dé como resultado una sola cláusula, o puede ser que encuentre dos, o que encuentre tres, o que encuentre cuatro, o que encuentre cinco. No hay límite en la cantidad de cláusulas que me voy a encontrar partiendo de una función. Entonces, bueno, vamos a ver qué resulta con esto. Entonces, ¿por qué decimos que una cláusula es una función simplificada? Bueno, porque una cláusula no va a contener implicaciones, que bueno, pues son las flechitas. No va a contener tampoco cuantificadores, ninguno de los dos. Ni el universal, que es para todos, ni el existencial, que es para algunos. Ni tampoco va a contener operadores AND. Lo único que una cláusula va a contener son dos tipos diferentes de instrucciones. Los NOTs, que son los angulitos, y los ORs, que son estas subes, ¿no? Entonces, pues solamente nos vamos a quedar con dos tipos diferentes de operadores. Perdón, por dos tipos diferentes de operadores, lo que obviamente va a significar una simplificación, y ahorita lo vamos a ver cómo va a quedar esta función. Nada más recordando que siguen siendo equivalentes, es decir, la función que teníamos ahorita va a seguir siendo equivalente a la cláusula o cláusulas que resulten de ella. Entonces, es un proceso, pues, largo, no complicado, pero un poquito largo. Vamos a ver. Donde, bueno, lo primero es eliminar las implicaciones y para poderlas eliminar vamos a hacer uso de una igualdad. La igualdad dice A implica B va a ser igual al negado de A por B. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que para eliminar una implicación voy a hacer esta sustitución, donde lo que esté antes de la implicación, que es el término A,
se va a negar y lo que esté después de la implicación, que es el término B, va a quedar exactamente igual. Y la implicación o el signo de implicación se va a sustituir por un signo de OR. Entonces, buscando nuestra función, tenemos por aquí un cuantificador y tenemos lo que aquí puse en verde como el término A y lo que aquí está subrayado en azul como el término B. Ahorita vamos con la otra implicación, ahorita vamos a concentrarnos en esto, ¿sí? Entonces lo que esté antes es A, lo que esté después es B. Con una pequeña, pues, cuidado que hay que tener en cuanto a los cuantificadores. Si se fijan aquí el cuantificador, para todo X, no lo subrayé. ¿Por qué no lo subrayé? Bueno, porque la variable X a la que se hace referencia aquí con este cuantificador está antes de la implicación, o sea, está en el término A, y está también en la raya azul, en el término B. ¿Sí? Por acá aparece dos veces, acá al principio y acá al final. Entonces, como esta variable X no es exclusivamente de uno de los elementos, pues la voy a dejar fuera. Y lo que esté en verde, les digo, lo voy a negar. Aquí tengo el negado de este binomio romano X y conoce X como marco. La implicación la cambio por un OR y el término que está en azul lo dejo exactamente igual, nada más le puse unos corchetes ahí para, pues, indicar ahí que este es mi término B, que voy a pasar. Me queda todavía otra implicación por aquí. También vamos a eliminarla. Esta por acá. Entonces, pues lo que esté antes de la implicación es el término A, lo que esté después es el término B. Aquí, bueno, la diferencia que hace ratito les platicaba, la variable Y, que está cuantificada universalmente, aparece tanto en el término de A, o sea, antes de la implicación, y en el B, después de la implicación. Acá está la Y otra vez. Entonces la Y no es exclusivamente de 1, por eso la dejo fuera, pero la Z resulta que sí es exclusivo del término A, y entonces por lo tanto lo voy a tomar como parte de A. O sea, la Z no existe en B, solamente existe aquí en A, por eso es que lo tomo como parte de A. Y aplico la misma igualdad. Tengo este elemento, lo voy a negar. Tengo el negado de si existe Z de O de Y, Z. La implicación ahora pasa a ser un OR. Y el término que está aquí en azul, que es el término B, pues queda exactamente igual. Entonces aquí ya eliminé las implicaciones. Ya no existen en mi función. Esto sin duda, bueno, pues ya es una simplificación. O sea, ya esto es mucho más sencillo que lo que teníamos hace ratito. Pero bueno, todavía no hemos terminado. Falta una buena cantidad de pasos para poderlo lograr. De hecho, son 8 en total. Empezamos a ver el número 1. El número 2 es reducir el ámbito de las negaciones utilizando estas igualdades. Bueno, estos del lado izquierdo son de la álgebra booleana. El negado de una función negada es la función afirmada. Estos otros dos rengloncitos que tenemos, pues se nos queda el nombre porque tienen un nombre muy peculiar, ¿verdad? Son el teorema de De Morgan. Tengo un binomio o polinomio de Ans negado, entonces voy a negar cada uno de los elementos y la operación que era un AND pasa a ser un OR, o como aquí abajo que era un OR, pasa a ser un AND. Del lado derecho, bueno, pues tenemos algo que no hacemos en la álgebra booleana porque son con cuantificadores. Tengo el negado de un para todo X es igual a un si existe X. El negado de un si existe X es un para todo X. Entonces el negado de un para todo es un si existe, el negado de un si existe es un para todo. Y este tercer renglón lo puse nada más porque de repente se me confunden con nuestra función que tenemos por ahí. En nuestra función, de hecho, esto es lo que sucede. Tenemos el negado y entre paréntesis o corchetes, en el caso del ejemplo que tenemos, entre corchetes tenemos si existe X de una función P de X. Aquí es importante que esta negación
pues está negando a los dos elementos, o sea, niega tanto al cuantificador como a la función. Y el negado del si existe del cuantificador es un para todo x. Y la función, bueno, pues se quedaría así. Claro, a menos que pudiera hacer algo de lo que está aquí del lado izquierdo. Pero si no, bueno, pues la voy a dejar así tal cual. ¿Ok? Esto nos lo topamos en nuestro ejercicio que estamos haciendo ahorita. Pues aquí tenemos esta negación que está afectando este binomio romano x y conos x, marco. Aquí vamos a aplicar el teorema de De Morgan. Vamos a negar los dos elementos y el AND lo vamos a cambiar por un OR. Y de acá de este otro lado, donde aparece la negación, esto es lo que platicaba ahorita. O sea, el negado va a estar afectando al si existe, que va a cambiarse por un para todo, y también a la función. O sea, la función va a quedar por ahí negada. Aquí está este binomio de AND. Negamos los dos elementos, el AND pasa a ser un OR. Y en el otro caso, bueno, el negado de si existe va a ser un para todo, y la función O de y, z va a quedar por ahí negada. Entonces, este sería el paso número 2, donde reducimos el ámbito de las negaciones técnicamente. El paso número 3 es bastante sencillo. Se trata de normalizar las variables. Esto quiere decir que no existan dos cuantificadores ligados a una misma literal. O sea, lo que queremos es que no estén las mismas variables. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, aquí en el caso de la primera oración, pues tenemos el cuantificador x que está en una función que le llamamos p de x. Es decir, aquí la x significa una cosa y para todo x de q de x. Entonces la función q pues es una función diferente de p, obviamente, pero estamos utilizando la misma literal. Esto, bueno, quisiera decir que, pues, les digo, no es algo común, pero es algo que nos puede suceder por nuestra, pues, no sé cómo decirlo, pero nuestra alma de ingenieros, ¿verdad? Que todo le ponemos la variable x, pues podría haber pasado a esto, pero bueno, pues la lógica es que no debería suceder. Estoy utilizando la variable x, por ejemplo, aquí en la P para identificar manzanas y acá en la Q para identificar naranjas. Es la misma literal, pero son cosas diferentes. Entonces, este paso lo único que me dice es, oye, ¿sabes qué? Una de las dos literales, cámbiala para que no haya problema. Aquí ya se quedaron las manzanas con la X, pero las naranjas se pasaron con la Y. ¿Hubo algún cambio en mi función? Pues no, no hubo ningún cambio. Lo único es que pues quedó más claro porque no voy a utilizar la misma literal para dos cosas. Claro, si estuviera usando la Y, pues no la voy a usar la Y, ¿verdad? O sea, voy a utilizar otra literal. Perdóneme. De tal forma que esta es una preparación para el paso número 4, donde voy a colocar todos los cuantificadores al inicio de la función. Aquí tengo los tres cuantificadores que tengo en el ejemplo, los coloqué aquí al principio y pues si hice bien el paso número 3, en el paso número 4 aquí ninguna letra debe estar repetida. Tengo para todo X, para todo Y, para todo Z, no hay ninguna letra repetida, tengo X, Y y Z. Por lo tanto, el paso 3 lo hice bien. Si es que tuve que hacerle algo a la función, como en el caso de nuestro ejemplo, pues no había que hacerle nada. El paso número 5, eliminar los cuantificadores existenciales. ¿Cómo le vamos a hacer para eliminarlos? Bueno, vamos a sustituir la variable por una función. Esa función que vamos a crear, o sea, vamos a tener que hacer un programa, un código de programa, y esa función lo que va a hacer es ir a, pues, revisar los parámetros que tengan que revisar o a buscar en las bases de datos que tengan que buscar para encontrarme o darme un resultado. Entonces, en la función que está aquí del lado izquierdo dice algunos son presidentes, lo cual como veíamos en nuestra clase anterior donde hacíamos este tipo de funciones, decimos, bueno, pues el detalle es que esto es cierto, o sea, es cierto que alguien o algunos son presidentes, pero la función no me dice quiénes.
Y es cierto, o sea, algunos son presidentes, pero como decía hace rato, bueno, podría ser uno, podrían ser 99 si fuera un grupo de 100. En este caso, pues por ejemplo, hay 130 millones de mexicanos, pero nada más uno es presidente. Entonces, pues esta función que voy a tener que crear, este programita F1, esta función o procedimiento, subrutina, como lo quieran ver, lo que tiene que ir a hacer es, pues, revisar lo que tenga que revisar, buscar en las bases de datos que tenga que buscar, para decirme, oye, ¿sabes qué? AMLO cumple con este valor y es el valor que me regresaría para, pues, hacer válida esta función. Entonces, esta función F1 lo que va a hacer es, digo, va a revisar y me va a decir, ah, bueno, pues AMLO cumple con la función de que es presidente. Ese valor hace cierto este elemento. Y claro, podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Como veíamos por ahí en algún otro ejemplo, que decíamos algunos perros muerden. Bueno, pues la función en ese caso lo que va a tener que hacer es revisar lo que tenga que revisar o validar en alguna base de datos y decirme, ¿sabes qué? Pido muerde. O ¿sabes qué? Nerón muerde. O sea, hace válido esta función y ellos muerden. No me va a traer, por ejemplo, a Motita, porque bueno, Motita no muerde. O sea, me va a traer a los que sí muerden. Entonces me va a hacer los que hacen verdadera esta función, revisando, como les digo, lo que tenga que revisar. Ahora, aquí esta función del lado izquierdo, que dice presidente F1, pues de repente, como les decía hace un momento, me puede traer a AMLO, porque AMLO es presidente. Pero también me podría traer al presidente de los Estados Unidos, o al presidente de Rusia, o al de Francia, o al de España, al de algún otro país. ¿Por qué? Porque me está diciendo que me va a traer a alguien que sea presidente, pero no le estoy pidiendo al presidente de México, le estoy pidiendo a un presidente, a quien sea. Entonces me va a traer a cualquier persona que sea presidente. Diferente al caso que tenemos del lado derecho, porque aquí en el lado derecho, bueno, pues tenemos que Y es padre de X. Y está cuantificada existencialmente porque no todos tienen hijos, solamente algunas personas tienen hijos, y X está cuantificado universalmente porque todos tenemos papás. Entonces, lo que creamos aquí fue una función que le puse aquí F2, y esta función F2 va a llevar un parámetro. El parámetro va a ser X. ¿Por qué? Porque yo quiero que esta función F2 no me traiga a cualquier persona que tenga hijos, o sea, cualquier persona que sea padre. Lo que quiero es que me traiga específicamente a los papás de la variable X. Entonces, si X fuera Luis, pues yo quiero que la función F2 me traiga a los papás de Luis, o al papá de Luis, perdón. Si X es Ana, pues yo quiero que la función F2 me traiga al papá de Ana, ¿sí? Por eso lo estamos incluyendo aquí. Ahora, nos podemos dar cuenta en estos dos ejemplos, tanto el del lado izquierdo como el lado derecho. En el lado izquierdo, yo estaba utilizando la variable y. Cuando lo sustituyo por una función, que es la función F1, pues ya se eliminó la variable, ya no la necesito, porque la función F1 pues va a ser precisamente lo que tendría que ser esa variable. Y acá de este lado, del lado derecho, pues lo que tenemos es que pues utilicé ahora la función F2 ligado a la variable X. Y el cuantificador pues eliminé el de la variable Y porque ya no lo estoy utilizando. Entonces en este caso eliminé también la variable Y. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho pues eliminé tanto el cuantificador como la variable. Anteriormente, como vemos aquí en el ejemplo del lado derecho, pues tenía tanto cuantificadores universales como existenciales. Pero ahora ya nada más me quedaron universales. Entonces, esto es una preparación para el paso número 6, que es dejar de escribir los cuantificadores universales, que ya son los únicos que quedan. En el 5 me acabé los existenciales y aquí todos son universales. Es decir, si yo me topo la variable x que está por aquí, yo digo, ah, bueno, pues esta variable x es para todo valor de x. Igual esta otra vez aquí está repetida, aquí está otra vez la x, acá está la y. Ah, bueno, pues esta función es válida para todos los valores de y. Y luego está la z para todos los valores de z. Entonces, cualquier variable que yo me pueda encontrar, la función es válida para todo el conjunto de valores de esa variable. Porque, como decíamos ahorita, pues ya nada más tengo este cuantificador universal.
Séptimo, y casi vamos terminando, convertir la matriz en una conjunción de disyunciones. Técnicamente, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues de encontrar polinomios de operaciones OR que a su vez estén unidos por AND. Y en la práctica, ¿qué vamos a hacer para poder lograr esto? Bueno, pues vamos a hacer uso de dos propiedades de la álgebra booleana que también pues, existen en la álgebra tradicional y son iguales, de hecho. La propiedad asociativa, si yo tengo operaciones de OR, que son equivalentes en la álgebra tradicional a las sumas, pues no importa dónde coloque los paréntesis o si no los coloco, mi función sigue siendo equivalente, sigue siendo igual. Entonces, en este caso, del ejemplo que estábamos haciendo, pues tengo puras operaciones OR y lo que hice fue desaparecer paréntesis y corchetes que tenía por ahí en medio. Este caso, esto que tenemos aquí ya como resultado, este va a ser mi cláusula resultante. ¿Sí? Entonces, en este caso, la función que teníamos originalmente se reduce a una sola cláusula, que es esta que estamos viendo aquí en pantalla. Aquí nos podemos dar cuenta del, pues, el gran avance de simplificación que logramos, porque ciertamente esta función, pues ya nada más tiene los dos operadores que decíamos hace rato, solamente tiene negaciones y ORs, son las dos únicas operaciones que aparecen. Ya no hay implicaciones, no hay cuantificadores, no hay ANDs. ¿Sí? Entonces es muchísimo más sencillo trabajar con esta función que estamos viendo aquí en pantalla, que pues con la que teníamos originalmente, ¿verdad? Y siguen siendo equivalentes dentro del álgebra booleana, ¿verdad? Entonces, pues es mucho más simple trabajar con este tipo de funciones. Perdón. Pero bueno, desgraciadamente no siempre va a pasar así como aquí, que son puros OR y les quito los paréntesis y ya. Esta es la propiedad asociativa. A veces tendré que utilizar la propiedad distributiva. En este caso, la propiedad distributiva nuevamente es igual que en el álgebra tradicional, nada más que la AND es una multiplicación y el OR es una suma. Entonces tendría A por B más C. Obviamente no puedo quitar los paréntesis. Aquí tengo A AND B OR C. Y pues lo que vamos a tener como, perdón, como resultado equivalente es A OR C AND B OR C. Que sería lo que tenemos aquí de este lado derecho. Y pues para que veamos un ejemplo, pues voy a poner aquí una función, o puse aquí una función que dice invierno y botas o verano y sandalias. Esta función que tengo aquí, pues es exactamente lo contrario de lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr son binomios de ORs unidos por AND, y pues aquí son binomios de ANDs unidos por OR, o sea, está todo mal. Pero al aplicar la propiedad distributiva lo vamos a simplificar. Con la propiedad distributiva, yo lo que tendría, este es mi elemento A, este de por acá es el B, y este de por acá es el C. Entonces, al aplicar esta propiedad distributiva aquí, bueno, pues aquí tengo el elemento A o C. Nos daría como resultado esta función que tenemos aquí. Y después aquí repetimos el proceso, nada más que ahora este de por aquí va a ser A. Este sería el término B. Y este sería el término C. Y bueno, lo mismo para el otro, ¿verdad? Ay, perdón. Perdón, me estaba tratando de ponerle mute cada vez que me ando limpiando la garganta, pero ahorita se me pasó. Entonces, bueno, pues nos da este resultado, esto de aquí. ¿Sí? Aquí ya tenemos 4 binomios de ORs que están unidos por AND. ¿Sí? Y ahora, ya que tengo estos binomios de ORs unidos por AND, pues vamos a pasar al último paso, que es crear una cláusula por cada conjunción. Entonces tengo verano o invierno, sandalias o invierno, verano o botas, sandalias o botas. En este caso, esa función que teníamos se convierte en 4 cláusulas distintas. Son estas que tenemos aquí. Entonces, como recapitulando también lo que les decía al principio, pues bueno, les decía que
Una función de repente se va a convertir en una sola cláusula, como resulta en el ejemplo que estamos viendo, pero de repente podría ser que resultaran dos, o que resultaran tres, o como en este caso, que resultaran cuatro, o más, ¿verdad? No hay límite, pueden ser la cantidad que sea.